Muy queridos hermanos, bendiciones aquí desde mi búnker, el búnker del más allá. Vamos a continuar con las clases bíblicas. Algunas personas me han dicho que estaban preocupadas porque pensaban que ya no iba a tener estas charlas bíblicas. Les he dicho que vamos a seguir, vamos a continuar y es más, yo les había indicado que Dios mediante vamos a ver cada libro de la Biblia. Pero para ello, en primer lugar, estamos con el Pisco Sour. Ahorita estamos con el Pisco Sour para abrir el apetito bíblico. Y esta semana vamos a terminar este primer ciclo, que es la introducción a la Sagrada Escritura. Y vamos a colocar un pequeño examen para que saquen 20. Muchos de ustedes han sacado 20 en el examen de catecismo y les felicito. Y una vez que terminemos en esta semana esta primera etapa, que es la introducción a la Biblia, Dios mediante, la siguiente semana comenzamos con cada uno de los libros de la Biblia. Por lo tanto, estamos hablando de que a partir de la siguiente semana vamos a tener 73 clases por lo menos. Entonces, empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Gracias porque tú no te dejas ganar en generosidad. Gracias porque tú nunca te vas de nuestro lado y tú nos llenas del Espíritu Santo para tener luces y salir adelante a pesar de tantos problemas y tantas cruces. Gracias por habernos dado a la Virgen como madre, por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, un saludo, mi bendición para los que se están conectando en este momento. Un saludo a la Legión de María de Paramonga, que se está conectando. También a todos los hermanos de mi parroquia, el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, a las personas del Corazón de María de Magdalena, que también están siguiendo estas charlas, a los que nos siguen también de Cristo Sacerdote, de San Miguel, etc. Bendiciones para todos. Esta semana vamos a ir recordando cosas que ya hemos visto, que es la base de lo que significa leer la Biblia. Recordemos, porque recordar es volver a vivir, y que es importantísimo además tener presente que lo que uno va escuchando y que es clave para poder avanzar, hay que retenerlo. Aquello que es clave para poder avanzar en el estudio de la Biblia, hay que retenerlo. Y algunas cosas que hay que retener son las siguientes. La palabra Biblia viene del griego Biblia, que significa libros. La Biblia es un conjunto de libros. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la inspiración bíblica. Y la inspiración bíblica significa que el Espíritu Santo ha iluminado a determinados personajes que se llaman los agiógrafos, de tal manera que todo lo que escriben los agiógrafos es palabra de Dios. Los agiógrafos han sido iluminados por el Espíritu Santo. La inspiración bíblica consiste en la acción del Espíritu Santo sobre determinadas personas que se llaman agiógrafos. Y todo lo que escribe el agiógrafo es palabra de Dios. Dios respeta el estilo del agiógrafo y Dios nos comunica su mensaje a través de lo que escribe un agiógrafo. Hemos hablado también del canon. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el canon? Es la lista de los libros que la Iglesia considera inspirados. El canon bíblico católico tiene 73 libros, 46 libros tiene el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. En cambio, el canon bíblico protestante, evangélico, tiene 66 libros. Por eso cuando ustedes vayan a comprar una Biblia, tienen que fijarse cuántos libros hay. Mañana vamos a hablar sobre las diferentes ediciones de las Biblias. Mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy no. Mañana vamos a explicar qué ediciones católicas hay, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Pueblo de Dios, etc. Ahora estamos recordando. Entonces, la Iglesia tiene la unción del Espíritu Santo para decirnos qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. Por eso, para leer la Biblia, les he dicho desde la primera clase, hay que confiar en la Iglesia. Hay que confiar en la Iglesia. Si nosotros no confiamos en la Iglesia, no vamos a leer bien la Biblia. Porque si tú no confías en la Iglesia, entonces vas a leer la Biblia como te da la gana y eso va a generar que te salgas de la Iglesia o que tú fundes tu propia comunidad. Y un día vas a ponerte una corbata, vas a coger tu maleta y vas a comenzar a tocar puertas con tu atalaya. Hay que confiar en la Iglesia. Les he hablado que para interpretar la Sagrada Escritura debemos dejarnos guiar por la Iglesia. Y les he dicho que cuando nosotros nos encontramos con un pasaje bíblico, es fundamental tomar conciencia que estamos ante 3 círculos concéntricos. En primer lugar, tenemos el lenguaje. El lenguaje bíblico es lo primero con lo que nos vamos a encontrar y no es fácil muchas veces entender ese lenguaje. Podemos confundirnos, hay cosas que no entendemos, el lenguaje es lo más duro. Les he hablado que hay géneros literarios y me alegra que ustedes hayan estado haciendo sus tareas. Qué alegría, qué gozo tener brillantes alumnos y algunos son de mente brillante porque son calvos.
Por lo tanto, lo primero es el lenguaje, y eso nos lleva a los géneros literarios. El lenguaje bíblico está expresando un acontecimiento histórico, es el segundo círculo concéntrico. Debajo de ese lenguaje se nos relata un acontecimiento histórico. Ahora, no se explica al detalle el acontecimiento histórico, pero hay un acontecimiento histórico siempre en cada pasaje bíblico. Y en el fondo, estamos hablando de un tercer círculo, está la verdad salvífica, que es lo que nosotros tenemos que captar, qué es lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Repito, en primer lugar está el lenguaje, eso nos lleva a los géneros literarios. Luego tenemos el acontecimiento histórico, nos lleva a las etapas de la salvación, que les he dicho que tienen que saber, no de memoria, pero sí les tiene que sonar. ¿Se acuerdan de las etapas? Tenemos los patriarcas, el éxodo, los jueces, la monarquía, el exilio en Babilonia, la dominación persa, luego viene el exilio, en el sentido de que la dominación persa hace que vuelvan otra vez y viene el helenismo. Entonces tenemos las etapas. Las etapas son importantes. Y una vez que nosotros hemos logrado captar el género literario y nos metemos en el acontecimiento histórico, vamos a la verdad salvífica, que es lo que Dios nos quiere decir para nuestra salvación. Vamos a hacer hoy 2 ejemplos para pasar mañana a hablar de los diferentes tipos de ediciones que hay sobre Biblias católicas. Hoy vamos a ver 2 ejemplos de interpretación, recordando lo que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver 2 ejemplos de lo que hemos explicado ya en la clase y juntos vamos a recordar lo que estamos señalando. Un primer ejemplo es Génesis 3:15. En Génesis 3:15, que ustedes lo han hecho muy bien porque lo dejé como tarea, vamos a fijarnos en la mujer, porque Génesis 3:15 es uno de los textos más importantes que hay en la Biblia. Algunos biblistas dicen que es el texto más importante de la Biblia porque es el primer anuncio de la salvación. Y ahí en ese texto aparece la Virgen y Jesús. Hay un anuncio de María y un anuncio de Jesús. Entonces vamos a interpretar Génesis 3:15. Para interpretar Génesis 3:15 hay que leer el texto. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Estas palabras son dirigidas por Dios ¿a quién? A la serpiente. La serpiente es imagen del diablo. La serpiente es imagen del diablo. Las malas lenguas dicen que si Eva hubiese sido china, no se hubiera cometido el pecado original. ¿Saben por qué? Porque Eva, si hubiese sido china, se hubiese comido a la serpiente. Porque las malas lenguas dicen que los chinos comen todo. Ahora, la serpiente que aparece en el Génesis, por si acaso, no es el animal, es una imagen del diablo. Vamos a interpretar enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Esto es lo que vamos a interpretar. Sobre todo aquí debemos preguntarnos ¿quién es la mujer? ¿A qué se refiere este texto cuando se habla de la mujer? Para ello, vamos a lo que les he dicho. Vamos a preguntarnos sobre el género literario, vamos a buscar el acontecimiento histórico y vamos a buscar la verdad salvífica. Lo primero es el lenguaje. Pregunto, ustedes son brillantes alumnos. ¿Qué lenguaje es este?
¿Quién me lo dice? ¿Qué lenguaje es este? Quien responda correctamente, le doy una bendición potente que hoy se va a ganar la tinca. Hoy, si la compra hoy. A ver, ¿qué lenguaje es este? Del Génesis 3.15, ¿quién me responde? ¿Qué lenguaje es? El lenguaje de Génesis 3.15 es un lenguaje ¿de qué tipo? ¿Quién me responde? Es un lenguaje simbólico. Muy bien. María Luisa Palao. Bendiciones para nuestra hermana María Luisa. Así que ahorita ándate a comprar la tinca. Ahora, nuestra hermana María Luisa en realidad tiene algo más importante que la tinca. Tiene su fe. La fe no tiene precio. Todos somos millonarios gracias a que tenemos fe. Bien, el lenguaje simbólico. Muy bien. El lenguaje es simbólico. Es un lenguaje simbólico. Y este género simbólico propio de los primeros capítulos del Génesis nos lleva a una serie de imágenes. Estamos hablando de la serpiente, estamos hablando del jardín del Edén, estamos hablando del fruto prohibido. Son imágenes, pero no nos quedamos ahí. Vamos al fondo, vamos al fondo. Es un género simbólico que contiene ciertamente una profecía. Tampoco está mal que algunos hayan puesto género profético, pero en primer lugar es un género simbólico. También podemos decir que es un género profético porque está anunciando un acontecimiento futuro, pero en primer lugar es un género simbólico. Y el acontecimiento histórico es la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, caen. Históricamente hay un pecado original. Nadie puede decir que esto es un mito. Fíjense lo que les estoy diciendo. El pecado original no es un mito, ocurrió en la historia. En un momento determinado de la historia, nuestros primeros padres rompen con Dios. Eso ocurrió en la historia. No es un mito, no es una fábula, no es un cuento chino. El lenguaje simbólico, la serpiente, el jardín del Edén, el árbol del bien y el mal, el fruto prohibido, imágenes. Pero en el fondo se está relatando algo que pasó en la historia. ¿Qué pasó? La caída de nuestros primeros padres. Estamos hablando del primer pecado que se comete en la historia. Por lo tanto, vamos más al fondo. No nos quedamos ahí. Vamos a la verdad salvífica. ¿Y por qué debemos ir más allá? Porque tenemos que buscar lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Entonces, ¿cuál es la verdad salvífica? La verdad salvífica es que aquí tenemos el primer anuncio de la salvación. Dios abre un camino de salvación. Adán y Eva han ofendido a Dios, han roto con Dios, pero Dios abre un camino de salvación y Dios anuncia que va a venir una mujer. Esa mujer va a ser la madre del Salvador que derrotará a la serpiente infernal. Por lo tanto, se anuncia al Salvador y ese Salvador va a venir de una mujer. Este pasaje se llama protoevangelio. A ver, repitan, protoevangelio. Si alguien les dice cuál es el protoevangelio, ustedes tienen que decir Génesis 3.15. ¿Por qué protoevangelio? Proto significa primero, el primer evangelio, el primer anuncio de la salvación. ¿Cuál es el primer anuncio de la salvación? Génesis 3.15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te pisará la cabeza, mientras tú acechas el talón. La traducción correcta es él, no ella. Lo que pasa es que, como la Virgen es la madre del Salvador, María también pisa la cabeza de la serpiente. Pero el primero que derrota al diablo es Cristo. Por eso él te pisará la cabeza. El protoevangelio, por lo tanto, es el primer anuncio de la salvación. Entonces, vamos otra vez a recordar. Génesis 3.15. Tenemos un lenguaje que es simbólico y también profético.
Podemos decir que el lenguaje en primer lugar es simbólico, pero también profético, como han respondido muchos. También bendición para todos ellos, así que vayan a comprarse la tinca. Hay un acontecimiento histórico, el pecado original, la caída de nuestros primeros padres. Eso ocurrió en la historia. Y la verdad salvífica es que Dios abre un camino de salvación y anuncia la venida de una mujer que será la madre del Salvador. Eso se llama el protoevangelio. Y nosotros, para descubrir la verdad salvífica, debemos dejarnos guiar por la iglesia. La iglesia es la comunidad ungida por el Espíritu Santo para profundizar en la Biblia, y entonces la iglesia nos va explicando la Escritura y nos dice, no nos quedemos solo con un pasaje. Vamos a conectar con Juan 2.4, con Juan 19.26, con Apocalipsis 12.1, con Apocalipsis 12.5, porque la Biblia es una unidad. Fíjense, el domingo, en el pasaje de la transfiguración, aparece Jesús transfigurado y aparece también Moisés y Elías. Moisés representa a la ley, Elías representa a los profetas. Moisés y Elías son el Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. La Biblia tiene una unidad, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y el corazón es Cristo. Entonces, no nos quedamos solo con un pasaje. Génesis 3.15 hay que conectarlo con otros pasajes donde aparece la mujer. Hay que buscar quién es la mujer. Y por eso tenemos estos textos. Juan 2.4, Jesús le dice a su madre, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Juan 2.4. Por cierto, esta expresión no es una frase dura con relación a la Virgen. Algunos hermanos evangélicos dicen, mira, aquí Jesús trató con dureza a su madre. Un momentito, esta es una frase muy hebrea. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No se trata de una frase dura hacia la Virgen María. En el lenguaje hebreo, esta pregunta, ¿qué tengo yo contigo, mujer?, es para dar una respuesta. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Y nosotros tenemos que dar la respuesta. Tiene mucho contigo, Jesús, es tu madre. Y de hecho Jesús hace el milagro, con lo cual Jesús al hacer el milagro está respondiendo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Tengo mucho. Por eso hago el milagro, te hago caso, porque eres mi madre. Esta mujer es María. Esta mujer es María. Jesús llama a su madre mujer. En el Evangelio, según San Juan, Jesús nunca llama a su madre mamá. La llama mujer, que tiene un tono de respeto y conecta con Génesis 3.15. Por lo tanto, Juan 2.4, ¿quién es la mujer? María. Clarísimo, aquí la mujer es María. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19.26. Jesús le dice mujer. No le dice madre, ahí tienes a tu hijo. Mujer. Porque el Señor está conectando también con este título ya presente en Génesis 3.15. Mujer nos lleva a hablar de aquella que traerá al Salvador. María es la mujer. Si nosotros seguimos leyendo la Biblia, porque hay que conectar varios pasajes, vamos a Apocalipsis 12.1. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Hay una mujer glorificada. Es un pasaje típico para hablar de la asunción de María. Se nos habla de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿quién es esa mujer?
¿Quién es esa mujer? Sigamos leyendo. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer va a dar a luz un hijo que va a ser el rey de todas las naciones. ¿Quién es el rey de reyes y el señor de señores? ¿Quién es? Jesucristo. Esa mujer es María. Repito, la mujer que aparece en Apocalipsis 12:1 es la madre de aquel que va a regir a todas las naciones. ¿Quién es el rey de reyes y el señor de señores? ¿Quién es? Jesús. Por lo tanto, la mujer que da luz a ese rey es María. Con lo cual, está claro que esta mujer es María. Génesis 3:15 nos habla de la Virgen María. Es un anuncio de María, es un anuncio de Jesús, porque el hijo de esa mujer derrota al maligno. Y la Iglesia siempre ha considerado ese pasaje como un pasaje mariológico. Veamos el tema de la coherencia. La unidad tiene que ver con que todos los pasajes hay que unirlos. La coherencia significa que no debe haber ningún pasaje discordante. No existe ningún pasaje discordante que contradiga que la mujer no es la madre del Salvador. Por lo tanto, no hay ningún pasaje que diga que María no es esa mujer. En todos los pasajes, mujer hace referencia a María. En todos los pasajes, mujer hace referencia a María. No hay ningún pasaje que vaya en contra de lo que estamos diciendo. Todos los pasajes apuntan a María. Todos los pasajes apuntan a María. ¿Y qué dice la tradición de la Iglesia? La Iglesia siempre ha entendido que María es la mujer que aparece en Génesis 3:15. La Iglesia, cuando ha explicado este pasaje en su liturgia, en los padres de la Iglesia, etc., siempre ha dicho que la mujer que está en Génesis 3:15 es María. Y la Iglesia ha hablado ya desde los primeros siglos de que María es la nueva Eva. María es la nueva Eva. Así como Eva fue engañada por la serpiente, María es la nueva Eva que vence a la serpiente infernal. Y María trae al nuevo Adán, Cristo Jesús. Por lo tanto, la Iglesia en su tradición, es decir, en los padres de la Iglesia, en la liturgia, en los santos, siempre ha dicho que la mujer que aparece en Génesis 3:15 es María. Por ejemplo, un padre de la Iglesia, San Ireneo de León, decía que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Qué bonito cuando San Ireneo de León, un padre de la Iglesia que murió el año 202, habla de Génesis 3:15, por ejemplo, está señalando que esa mujer que aparece en Génesis 3:15 es María, la nueva Eva, que vence a la serpiente. Así como Eva, la primera Eva, fue derrotada por la serpiente, la mujer, que es María, vence a la serpiente infernal. La Iglesia en su tradición siempre ha señalado que esa mujer que aparece en Génesis 3:15 es María. Tenemos aquí los tres criterios para buscar la verdad salvífica: unidad, coherencia y tradición. Unidad. Todos los pasajes hay que conectarlos. Nuestra hermana María Ortega pregunta sobre el tema de conectar los pasajes, y eso implica conocer toda la Biblia. Efectivamente, por eso hay que leer toda la Biblia y hay que dejarnos guiar por la Iglesia, y por eso, Dios mediante, vamos a estudiar todos los libros de la Biblia, porque hay que conocer toda la Escritura. No podemos quedarnos solo con una parte de la Escritura. Es importantísimo conocer toda la Escritura. No de paporreta, no de memoria. No estoy diciendo que tienen que aprenderse de paporreta la Biblia, no, pero tienes que saber las etapas. Ya las he mencionado al inicio.
la etapa de los patriarcas, la etapa del Éxodo, la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía, la etapa del exilio en Babilonia, luego la dominación persa, luego el helenismo. Hay que saber cómo va desarrollándose la historia de la salvación y hay que saber los libros, dónde ubicarlos. Y, por supuesto, debemos leer por lo menos una vez en la vida la Biblia, una vez en la vida por lo menos. Así que empiecen ahora y en 365 noches de insomnio van a terminar de leer la Biblia, pero van a terminar en el Arco Herrera si no duermen, hay que dormir. Bien, entonces, esta mujer que aparece en 3:15 es María. Vamos con un segundo ejemplo para terminar la clase de hoy. Siempre las clases van a ser cortas. Entonces, vamos a interpretar Joel 3:1. Joel 3:1, ¿de acuerdo? Bien. Para que quede claro y mañana ya rematamos con otro tema. Esta semana vamos a rematar el primer ciclo de charlas bíblicas y lo rematamos con un examen que voy a poner y que lo vamos a colgar en el Facebook para ver cómo están. Seguramente todos van a sacar 20, al revés. Entonces, ¿qué dice Joel 3:1? Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 3:1. Ustedes ya están en capacidad de interpretar este texto. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 3:1. Entonces, este texto vamos a interpretarlo juntos. Comenzamos por el lenguaje, género literario. Luego vamos al acontecimiento histórico. Vamos a ver la etapa en la que está y después vamos a la verdad salvífica. La iglesia nos va a guiar. Todo lo que yo les digo, por si acaso, es porque la iglesia ya ha explicado estos pasajes. Aquí no estoy descubriendo la pólvora. Yo no he venido a descubrirles la pólvora. Yo no he venido a descubrir la cuarta persona de la Trinidad porque no existe. Todo lo que yo les enseño es porque la iglesia enseña así y yo, pues, como sacerdote, tengo que enseñarles lo que la iglesia enseña, no mis opiniones personales. Entonces, este texto nos lleva a un lenguaje. Entonces, pregunto, ¿cuál es el género literario? Una pregunta papayita, para que todos se saquen 20. ¿Qué género literario es? Muy bien, aquí ya han respondido la hermana Blanca Vera Collazos, perfecto, género profético, muy bien. Una bendición para nuestra hermana Blanca, para que se gane la tinca. Ahora tiene que comprarla. Es un género profético, es un anuncio de Joel. Entonces, si es un anuncio de Joel, hay que ir a la historia. Pregunto, a ver, ¿quién lo dice? Otra bendición potente. Ahora se va a ganar un carro del año. Si mañana se gana el carro del año, pues el primer viaje lo hace al padre Carlos, a la Hermelinda Carrera, para llevar todos los víveres y los útiles de aseo que agradezco que me están trayendo para ayudar a Hermelinda Carrera. ¿Qué acontecimiento histórico está? ¿Quién me dice? Bueno, ya está ahí. Estamos hablando del profeta Joel y por tanto él vive después del exilio en la dominación persa. Estamos en la etapa de la dominación persa, luego del exilio. Estamos hacia el año 400, por lo tanto, ya muchos judíos han vuelto del exilio y anuncia que el pueblo recibirá la unción del Espíritu de Yahvé.
Si es una profecía de Joel, entonces tenemos que averiguar quién fue Joel. Fue un profeta que vivió luego el exilio. Estamos en la etapa de la dominación persa. Y estamos en una etapa donde el pueblo relativamente tiene paz, porque los persas fueron buenas personas en el sentido de que permitieron que los judíos regresaran otra vez a Jerusalén y les ayudaron con la misión de Esdras y Nehemías a reconstruir el templo, reconstruir Jerusalén, etc. Por lo tanto, el acontecimiento histórico es que estamos en una etapa de la dominación persa. Y aquí viene el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Es la verdad salvífica. ¿Cuál es la verdad salvífica? Que el Espíritu Santo ha ungido al pueblo de Dios. Lo que se está anunciando es que el Espíritu Santo se va a derramar sobre el pueblo de Dios. Esa es la verdad salvífica. Y nosotros estamos ahí, porque nosotros formamos parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. La verdad salvífica consiste en decir que el Espíritu Santo ha venido y ha ungido al pueblo de Dios. Joel anuncia que el Espíritu se derramará en futuro. Pues nosotros vivimos el presente. Ya vino el Espíritu Santo y viene todos los días y nos unge. Este pasaje hay que conectarlo con Hechos 2. Hechos 2 es Pentecostés. Hechos 2 nos habla de que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Si ustedes leen Hechos 2, ahí se dice que el Espíritu Santo vino. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Fíjense, el Espíritu Santo vino, ungió a la iglesia y comienzan a hablar en lenguas. Vamos a retroceder para que se den cuenta. ¿Qué dice Joel? Joel dice, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Se anuncia que va a venir el Espíritu de Yahvé. El Espíritu de Yahvé sabemos por el Nuevo Testamento, por Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles se nos habla que ha venido el Espíritu Santo de tal manera que los apóstoles están llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas, comienzan a profetizar, comienzan a hablar en lenguas. No todos tienen el don de lenguas, pero todos tenemos que practicar el mejor lenguaje, el lenguaje del amor. Y el Espíritu Santo infunde en nosotros el amor, la caridad. Por lo tanto, todos podemos hablar la mejor lengua, el lenguaje de la caridad. No todos tienen el don de lenguas. Yo no tengo el don de lenguas, además no sé muchos idiomas. Sé algo de japonés, pañuelo en japonés, te quito moquito. Loco en japonés, tu coco está malo. Espejo en japonés, aito yo, y otras palabras en japonés. El don de lenguas es algo extraordinario, pero lo que sí es cierto es que toda la iglesia está ungida por el Espíritu Santo para profetizar, porque todos somos profetas desde el día de nuestro bautismo. Y fíjense, si ustedes leen Hechos 2, dice así: no están estos borrachos como vosotros suponéis, eso dice Pedro, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Se han dado cuenta cómo se cita a Joel en Pentecostés? ¿Se dieron cuenta? Fíjense, en Hechos 2, 15 al 17, Pedro le dice a los que están contemplando cómo los apóstoles hablan en lenguas, no están borrachos,
No están zampados, están llenos del Espíritu Santo. No están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Porque se ha cumplido la profecía: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, 15 al 17. Entonces, fíjense cómo Joel 3.1 anuncia que la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad salvífica? Que el Espíritu Santo ha ungido al pueblo de Dios. Tú eres un ungido. En ti se ha cumplido Joel 3.1. Tú estás ungido, tú eres profeta. Tú eres un ungido. Joel 3.1 se cumple en Pentecostés. Todos los textos armonizan y no se contradicen, señalando que el Espíritu que habla Joel es un anuncio del Espíritu Santo que unge a la iglesia en Pentecostés. Por lo tanto, hay coherencia, porque no hay ningún pasaje que contradiga el hecho de que el Espíritu que habla Joel es el Espíritu Santo, según vemos en Hechos 2. La tradición nos dice que Joel 3.1 es un anuncio de Pentecostés, y el texto de Joel 3.1 ha sido considerado por la Iglesia como un pasaje que anuncia la venida del Espíritu Santo. En la solemnidad de Pentecostés se lee como primera lectura el pasaje de Joel 3.1. En la liturgia de la Iglesia, que es una expresión de la tradición, se lee Joel 3.1, con lo cual se está diciendo que este pasaje es un anuncio de Pentecostés. En la tradición de la Iglesia se ha considerado Joel 3.1 como un pasaje que anuncia la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo tanto, hemos interpretado Joel 3.1. Vamos a repetir brevemente para que ya se vayan a tomar su cena, porque ya tienen hambre. Joel 3.1 habla de que vendrá el Espíritu. Dice Joel 3.1, va a venir el Espíritu. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hay un lenguaje, un género literario, el género profético. Hay un acontecimiento histórico. En el fondo está el profeta Joel en la etapa de la dominación persa. Es un anuncio que se da en la etapa de la dominación persa, luego del exilio. Y la verdad salvífica es que el Espíritu ya ha venido, ya ha ungido al pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo ungido. Y todos somos profetas. Todos somos profetas. Y la unidad significa que hay que conectar con otros pasajes, en este caso concreto con Hechos 2, que es Pentecostés. Y además, la coherencia nos dice que todos los textos armonizan, no hay un texto discordante. Ese espíritu que habla Joel es el Espíritu Santo, no hay un texto que vaya en contra, y la Iglesia ha considerado este texto como un anuncio de la venida del Espíritu Santo, y por lo tanto es un texto que se lee en la solemnidad de Pentecostés en la liturgia. La liturgia es expresión de la tradición de la Iglesia. Muy bien, queridos hermanos, pues hemos terminado la clase de repaso de hoy, y una tarea para que quemen algunas neuronas. Leer Zacarías 9.9. Lean Zacarías 9.9 y hagan la interpretación del texto. Ahora ustedes ya van a hacer la interpretación del texto con todo lo que les he dicho. Lean Zacarías 9.9 y busquen conectar con otros pasajes. No está difícil, está fácil, no está difícil. Les doy una pista, soy buena gente, les doy una pista. Zacarías 9.9 tienen que conectarlo con la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén. Domingo de Ramos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, les dejo esta tareita, Zacarías 9:9, para que hagan la interpretación del texto. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Hemos repasado lo que significa la interpretación de los textos. Y ahora sí, se han ganado su cena. Pueden ir a tomar su huevo frito de avestruz con un plato gigante. Bendiciones para todos y mañana vamos a continuar con las charlas bíblicas. Mañana vamos a hablar de los tipos de Biblias. Hay una sola Biblia católica, ciertamente, pero hay varias ediciones y vamos a hablar de esto porque también es importante. Es importante saber los tipos de Biblias que se han publicado. Muchas gracias por su paciencia. Que el Señor les bendiga. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, muy buenas noches, ánimo, y mañana nos vemos en la misa de 7 de la mañana. Hasta luego, bendiciones.